¿Su nombre, por favor? Britzia, Bricia. ¿De qué parte es usted, Bricia? Castro Virreina. Huancavelica, ¿sí? ¿Qué hace por estos sitios? Ese hombre me ha traído. Enfócalo, el señor que me ha traído. Él lo ha traído. A todo esto, ¿qué tal le parece este albazo? Está muy bonito, la gente muy sociable. Bonito se ve la compañía, la hermandad, a festejar, ¿no? Y yo también soy visitante y me gusta cómo comparte la gente, goza, disfruta. Y no, Claro. me parece... ¿Su nombre me dijiste? Britzia. Bricia. Que siga la fiesta, Bricia, ¿eh? Y que siga la fiesta. Ok, gracias. ¿Y cómo se llama ese que cómo se llama? Dani, vamos con Dani. Hola, hola, Dani. Unas palabritas. Creagen. Buenas palabras, Dani. ¿Qué tal te parece el alba? Muy bueno, buenos días. Acá agradecido con los mayordomos que es Jorge Morales y la señora Elia Estocasa, creo no lo conozco la verdad. Bien bonito, espectacular. Espero que lo sigan disfrutando, que disfruten a lo máximo, ¿no? ¿De qué parte eres, Dani? Un poquito. Ay, de Pupujo, mira, tú eres del lugar, qué bueno. ¿Y siempre vienes acá? Sí, vengo a visitar acá al pueblo, siempre no olvidarse de sus costumbres, siempre visitar ahí. Qué ¿no? bueno, Dani. Así, espero que así nadie es, porque hay personas a veces que no son de acá y se van a la costa y dicen ya son costeños. Nunca olvidarse de sus próximos, de su esto. Claro. Bueno, que siga la fiesta, pues, Dani. Cuídate. Aquí estamos con el director de la banda de Los Geniales, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Su nombre, por favor? Señor Beto Luna, para servirle. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal le parece? ¿Por primera vez viene a este sitio? Bueno, en otras oportunidades ya hemos venido ya. De todas maneras, ante todo, un saludo cordiales a todas sus audiencias y a todos en general aquí en el anexo de Timbopú, que nos encontramos en el Distrito Córdoba, en su fiesta patronal, que se trata del 14 y 15 de agosto. Y todos nos encontramos muy bien, la verdad, gracias al recibimiento de la comunidad, todo ok. Hasta las últimas consecuencias, en estos momentos nos encontramos haciendo el tradicional alba. Qué bueno, señor director de la banda Los Geniales. Díganos, contratos, compromisos, cuéntenos. Muy recargado, la verdad, gracias al Señor, en este mes estamos con bastante trabajitos para diferentes sitios de nuestro hermoso Perú, por el momento. Qué bueno. Así es, Que caballero. siga la fiesta, pues, ¿sí? Que siga para la fiesta, que siga para adelante, pues hombre. Caballero, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te parece? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Su nombre, por favor? Jenny Astocasa Yarasca. ¿Esta casa, un parentesco con el mayordomo? Por supuesto, soy la sobrina. Mi tía Edelmira, ¿no? Astocasa es mi tía, pues hermana de mi papá. Qué bueno, visitando el lugar, ¿sí? Sí, así es. Después de tantos años. Yo he venido acá la última vez cuando tenía 23 años. O sea, el año pasado. Podríamos decir.
No, bastante tiempo ya. Una bromita que te Yo era gasta, un pues. adolescente, pues una jovencita todavía, ¿no? Y ahora he llegado acá con mis hijos. He traído a mis hijos, están conociendo pues nuestra tierra, ¿no? Sus costumbres. Qué bueno. ¿Su nombre me dijo? Jenny Astocasa. ¿Qué tal, Jenny? Jenny, bueno, gracias por la entrevista, pues, ¿eh? Que siga la fiesta y diviértete. Gracias, así lo haremos. Ok. Hasta el final. Gracias. Gracias. Hola, hola, hola. Buena. Aquí estamos con los camareteros. Buenos días, buenos días. ¿Su nombre, por favor? De Tibío. Creo que estamos ¿Usted es Tibío? Sí, de Tibío. ¿Está de visita? De visita, de pasadito nomás, ya me voy en breve un momento ya. Estoy acá Apoyando. apoyando a los camareteros. Qué bueno, qué bueno. Está enfocándolo. Bueno. El señor que está hablando, a ver. Su nombre, por favor. Dionisio Morales, número 1 de San Martín de Timbuktu. ¿Por qué número 1? Agradezco bastante a mi tía Edelmira como mayordoma y al señor Jorge Morales Velarde. Y acá estamos en el pueblo de San Martín, año 2023. Siga la banda y siga el juego de camareta. Qué bueno, Gracias. que siga la fiesta, ¿eh? Buen día. Gracias. Listo. Buffet Carlos Flores. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué nos puede contar sobre el Alba? Mira, estoy en el pueblo de Timbuktu. Vi una fiesta linda, vengo por primera vez aquí. Estoy pasando muy bien. Incluso me encuentro con mi amigo, Producciones Quirajen. Mira qué gusto me da que él inculca a todo a nivel nacional e internacional. Y le felicito. Carlos, ¿de qué parte es Carlos? Cuéntanos. Yo soy de... Tú eres de Socos, me has invitado al otro año, Carlos. Yo soy de Socos, Amor Seco. Pero le estoy invitando a Producciones Quirajen para el próximo año, al 2024. Esto es en junio, ¿sí? En mayo. Ah, mayo, perdón, ya. Y ese evento de mayo se trata mayo 11, 12, 13. Qué bueno. Bueno, Carlitos, un gusto entrevistarte, pues, ¿no? Tu despedida para Quirajen. Gracias, Producciones Quirajen. Y estás acá en este pueblo de San Martín de Timbuktu. Me orgullece de estar bien, un encuentro con usted. Más palabras lindas no puedo, gracias. Y que siga la fiesta. Mira, la fiesta comenzando recién, pero está bien, creo, la fiesta, ¿no? Claro, Hay claro. fiestas hoy, mañana, tal vez siga la fiesta. Claro. Que siga la fiesta, Carlos. Gózate bastante, pues, ¿eh? Gracias. Y eso estoy experimentando, y me estoy gustando, y estoy viendo cómo es la fiesta del Timbuktu de San Martín. Ok. Ya. Saludos. Ya.
Seguimos las entrevistas. En esta ocasión tenemos un visitante más aquí en la fiesta de Timpupuquio, ¿sí? Dígame su nombre, por favor. Luisa Flores Ávila. Soy prima de la mayordoma Edelmira Astocasta Flores. Mira tú, qué bien. Sí, sí, sí. ¿Y usted de dónde viene? ¿De dónde? Lima, La Molina. Ah, de La Molina, mira. Sí, ¿Qué tal le parece esta fiesta, este albazo? Muy bonito y más me alegra que haya, pues, ¿qué te decir? Una televisora que lo esté captando esto. Es mucha alegría para mí. ¿Qué debe decir? Felicitaciones a los mayordomos, también para ustedes, su canal. ¿Ya? Yo sé que esto va a salir en la televisión. Ok, gracias, un millón de gracias. Soy seguidora de ti. Qué bueno, qué gusto, señora. Sí, soy bien seguidora de ti. Ok, gracias. Que siga la fiesta, pues. Que siga la fiesta. Arriba los mayordomos. Ya, gracias.